Último tramo de Contrapunto, como les habíamos anticipado, vamos a conversar con el exdiputado, actual secretario general del Zunca, con Óscar Andrade. Óscar, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo definís la situación hoy a nivel de la industria de la construcción y estas negociaciones a nivel de los consejos de salarios? Bueno, la situación de la construcción en términos de nivel de actividad es una situación media, que está lejos del boom más grande de la historia de la construcción, que fue en el segundo semestre del 2013. Ahí llegó la construcción a arañar 70.000 trabajadores y también está lejos, hoy estamos en el entorno de 50.000 trabajadores, de los momentos de crisis de la construcción, donde en el 2001 al 2004 ocupaba apenas 15.000 trabajadores. Y del promedio histórico, que fue entre 35 y 40, la construcción está algo por encima de ese promedio histórico, por más que la percepción que tenés en la industria es desde dónde venís, ¿no? Claro. Y venís del récord más alto de actividad, que si bien todos sabíamos que era un punto difícil de sostener, porque en ese momento estaba coincidiendo el nivel más alto de actividad en Montes del Plata, conjuntamente con un boom inmobiliario en Maldonado, toda la zona de Punta del Este, toda la costa de Montevideo con alto nivel de actividad, obra pública en los mayores niveles de la historia, y además una demanda que fue el momento más alto de una demanda nueva de la industria en lo que tiene que ver con silos y parques eólicos, claramente se siente en ese momento. Yo creo que ahí hay que tomar medidas, sobre todo pensando para el año que viene. Nosotros ya colocamos algunas iniciativas para que el presupuesto considere una participación mayor en la obra pública a los efectos de que que es un motor de la economía indiscutible, por la cantidad de trabajo que genera, por el empleo indirecto que promueve, por cómo fomenta el mercado interno, porque los insumos que usa son nacionales, por el alcance nacional, no se detenga. En segundo lugar, afrontando una ronda de negociación colectiva de dificultades insólitas. Nunca pasó esto. Sobre todo con el gobierno, con el Poder Ejecutivo. Es que hace más de un mes que no hay negociación. La primera instancia de negociación, nosotros lo que planteamos fue un requisito mínimo. Dijimos, bueno, nosotros tenemos claro que la construcción no está en un momento de auge como para pensar que es el convenio al que le vamos a reclamar grandes mejoras salariales, pero tenemos un piso. El piso es encontrar una fórmula de salario que no deteriore el salario de la construcción. Para que ese piso se dé, se tendrían que cumplir tres condiciones que todavía no están arriba de la mesa. Uno, hay una diferencia entre la inflación proyectada y la real del último convenio. El último convenio proyectó para el último año un 5%, la inflación fue de un 8,9%, esa es la primera diferencia a incorporar al convenio. Sobre esto no hemos tenido respuesta. Lo segundo es, la construcción viene ajustando anualmente el salario, y postergar la mitad del aumento que recibiríamos en octubre para abril deteriora el promedio de salario real, deteriora, pero además no tiene ninguna explicación lógica. O sea, el Poder Ejecutivo cuando ajuste las tarifas públicas en enero la va a ajustar de un saque, no la va a ajustar en cuota. Exacto. Y un tercer componente que no tiene sentido ni técnico ni político, que en un convenio de 24 meses el correctivo sea los 18. ¿No? O sea, en un convenio de 24 meses, lo más sensato para el correctivo es que esté ubicado al centro del convenio colectivo. Y esos tres elementos son elementos mínimos. Ahora, no tienen respuestas del Ejecutivo, porque en este caso puntual hay entendimiento y acuerdo con el Tuvimos dos tipos de respuesta. Con las empresas lo que nos dicen es, yo avanzo en caso que el Ejecutivo homologue. Y el Poder Ejecutivo dice, yo no acompaño. Entonces, porque podrías tener posibilidad de que las empresas avanzaran sin el Poder Ejecutivo y llegar a convenio. No es el mejor escenario, no, pero, las pautas, digamos. Pero no es el peor. O sea, ¿cuál es el peor escenario? Yo creo que el que se está dibujando, que vamos a un escenario de decreto en la industria de la construcción. Esto traslada la negociación después centro de trabajo por centro de trabajo, genera una carga de incertidumbre, termina desregulando mucho el sector de actividad, pero no nos pueden obligar en un momento donde, te digo, la industria está por encima del volumen histórico, porque, a ver, una cosa es en el 2002-2003, donde la economía del país cayó un 25%, el desempleo era de un 20%, un escenario de crisis profundo. Ahora Uruguay tiene hoy una tasa de desempleo baja, no paró de crecer por más que crece menos, la industria de la construcción está por encima de los niveles históricos, ha incorporado tecnología que hacen que los procesos productivos sean cada vez más intensos. En ese, el salario más las leyes sociales sumadas en la construcción representan apenas un 17-18% del volumen general que mueve la construcción. No tienen respuesta del gobierno, del Poder Ejecutivo, pero ¿qué interpretación hace el Zunca del porqué de esta actitud del gobierno? Yo creo que porque hubo un cambio en el Poder Ejecutivo con respecto a la política salarial evidente. O sea, hasta el año pasado las políticas salariales eran políticas que establecían grandes orientaciones y sobre esas orientaciones márgenes de flexibilidad. Y de hecho, la inmensa mayoría, 85-90% de los convenios fueron acuerdos tripartitos cuando los convenios en general tenían contenidos que eran diferentes a las orientaciones. La orientación es un panorama general sobre el cual se negociaba. Bueno, yo creo que cambió la postura para esta ronda, claramente, la postura cambió para peor.
Hay cosas que son insólitas. En el año 2008 hubo estímulos en la negociación colectiva para pasar de ajustes semestrales a anuales. Y en las negociaciones posteriores había variantes, o semestral o anual. Ahora vas a una negociación que te dicen, es solo semestral, no hay otra posibilidad. Y cuando explicás que para el que venían ajustes anuales implica postergar durante 6 meses la mitad del aumento, le deteriora el cálculo de licencia y vacacional a fin de año, le genera un montón de prejuicio, ¿no? Y que por lo tanto no hay elemento, bueno, ¿es así o no es nada, ¿no? El correctivo no puede ser anual, parece que fuera una cosa perversa la posibilidad de un correctivo anual. Cuando en plena campaña electoral, quien hoy preside el Banco Central, Vergara, va al Parlamento y anuncia que uno de los componentes potenciales sea la desindexación del salario, sí, sale y aclara que primero lo que hay que hacer es controlar la inflación y después se puede hablar de salarios nominales. Yo lo primero que tengo que hacer es, si tengo una perspectiva de inflación que está entre 3 y 7, bueno, que esté entre 3 y 7. Después de muchos años de estabilidad de la inflación, se puede pensar en ajustes salariales nominales. Una polémica que yo recuerdo de la campaña, en la que además Tabaré sale a decir que en ningún momento eso estaba en el programa del Frente Amplio. Ahora es claro que si vos venís de ajustes que son anuales, de indexación del salario con la inflación y pasás a 18 y 24 meses, vas a un proceso donde el riesgo es mayor, porque por más que exista la mayor voluntad posible de controlar la inflación, todos sabemos que una economía tan pequeña como la uruguaya, sube el precio del petróleo, una sequía, una inundación, cualquiera de esos factores, ¿no? Genera un componente inflacionario muy fuerte, porque además los mecanismos que tenemos de regulación de los precios son mecanismos muy endebles. Entonces, no se le puede pedir al movimiento sindical que cargue con todo el riesgo. A la parte más débil de decir, mira, si la inflación es esta, vas a andar bien, si la inflación no es esta y se me dispara, bueno, solo te toca a vos perder. Entonces, yo creo que los planteos de piso que colocó el sindicato para poder discutir convenios, nosotros en el convenio después queremos discutir trabajo migrante y cómo regulamos el trabajo migrante, queremos discutir un sistema de formación profesional para capacitar trabajadores, queremos discutir ámbitos institucionales que apliquen lo que es inminente, que es una ley de empleo para personas con discapacidad, las políticas de género, o sea, queremos discutir temas de salud laboral, pero lo que dijimos es, para discutir convenio no puede ser sobre la base de la rebaja salarial, porque hay gremios capaz que siempre tuvieron salarios un poco mejor. La construcción supo tener salarios muy miserables. Hace 12, 13 años atrás, un obrero de la construcción quedaba sin gas y un jornal no le alcanzaba para comprar una garrafa de 13 kilos. O sea, una hora de trabajo no te alcanzaba para pagar el pasaje de ida y vuelta en Montevideo. Y venimos de 10 años, 11, de haber logrado generar que se dignificara el trabajo en la construcción. No tiene sentido que nos impongan un esquema de retroceso sin ningún argumento. O sea, no hay ningún argumento para la rebaja salarial en la construcción, ni la inflación. El planteo nuestro al planteo que hace el Poder Ejecutivo no se puede ubicar que ahí hay un problema inflacionario agudo, no se puede ubicar que ahí hay un problema de abaratamiento de la obra pública, no se puede colocar que ahí vas a resolver, no se puede ubicar que hay salarios más sumergidos pensando que el dueño del supermercado está esperando que le bajen el sueldo al de la construcción para subir el sueldo de la cajera del supermercado. Si no instalamos una lógica que no entiende que estamos en cadenas productivas distintas, ¿no? Los paros sorpresivos que han resuelto establecer en el marco justamente de este trancazo en los consejos, ¿van a abarcar a la totalidad de la industria de la construcción o específicamente a aquellos que están vinculados con la obra pública? No, porque no, en definitiva, al revés. el que está trancando al revés, esto no. es Nosotros, es más, vamos a ser cuidadosos con algunas obras públicas. Tomamos la decisión de que, por ejemplo, en hospitales, cuando está construyendo una escuela o en cooperativas de vivienda, porque, a ver, nosotros tratamos de evitar esta situación. Desde el arranque del año intentamos discutir, bueno, generemos un margen para una fórmula de empate que no nos lleve a un conflicto. En un momento planteamos una prórroga de un año del convenio para establecer, ya que era un año, ahí se quitaba este elemento que ahora parece ser religioso, máximo, es decir, parece que la prórroga de un año es una violación a una norma fundacional del gobierno, una cosa que yo no entiendo por qué tal intransigencia en un componente que tendría que ser de mayor flexibilidad. Intentamos evitar este escenario. Cuando llegamos a la Asamblea General del Palacio, que terminó siendo en el Palacio Peñarol por razones climáticas, y no teníamos una situación para presentar, que hacía un mes y pico no había instancias de negociación, ni futura convocatoria, ni llamadas de nadie, bueno, tuvimos que empezar a tomar medidas. Pero de hecho intentamos evitar tomar medidas. Y el escenario que tenemos para el 16, en la Asamblea del 16, es el mismo. Si llegamos a esta circunstancia, voy a poner un ejemplo. Si no se resuelve el convenio a mediados de noviembre, el trabajador de la construcción sufre otro prejuicio, que es que tiene que salir de licencia y vacacional, en una licencia que es única en la construcción, se sale todo en la misma fecha, en diciembre con el salario viejo. ¿Por qué? Si el gremio desde el arranque está intentando decir, bueno, sentémonos a negociar, encontremos caminos de acuerdo. Tenemos claro que no estamos en el boom de la construcción. Bueno, busquemos fórmulas que por lo menos mantengan el salario real. Vamos a la discusión de temas programáticos y nos encontramos del otro lado
un esquema que es el siguiente, porque nosotros somos defensores de la negociación colectiva tanto que tenemos negociación colectiva ininterrumpida desde el 85 a la fecha en la construcción. Ahora, si la negociación colectiva es que yo me siento en la mesa y digo, este es el vaso de agua que hay, tomalo o déjalo, pero es el vaso de agua que hay, ¿no? Nada se puede mover. Y por lo tanto el ajuste va a ser semestral, el correctivo no puede ser anual y el porcentaje es este y no hay otro. Bueno, entonces no estoy negociando. O sea, si ese es el esquema que va a predominar hacia adelante, ¿qué diferencia tiene con el decreto? Si es así, bueno, decretame el aumento salarial y tendré que discutir en el centro de trabajo con libertad de acción porque no hay cláusula que ubique paz laboral. Ese escenario no lo queremos, pero parece que es el que nos obliga. Es el que ustedes advierten se va a venir, un escenario donde se va a venir el decreto y además la negociación centro por centro, lo que va a dificultar los avances en cada una de las obras, seguramente. Ah, nos distorsiona, claro. Nosotros somos amigos de la negociación por rama y de que se establezca, pero negociación es negociación. Yo repito, si la postura del Poder Ejecutivo se consolida en esta lógica, es decir, esta es la orientación salarial, y ha sido esta, 1 milímetro que se ha movido la negociación salarial, medio punto de aumento salarial por encima de la pauta en 3 años, ha llevado a que el Poder Ejecutivo se abstenga o vote en contra. Yo creo que con eso da determinadas señales a los mercados de mostrarse muy fuerte. Ahora, a los sectores populares le da una señal que es muy negativa, ¿no? ¿La economía le ganó el trabajo acá? No, yo lo que creo es que se está priorizando un aspecto. Siempre hay tensión, ¿no? Yo tengo claro que no es en blanco y negro. Tengo claro que cuando tenés una economía globalizada y grandes intereses económicos, estos quieren imponer condiciones, y dentro de las condiciones es que haya controles sólidos sobre la política salarial y que haya controles sólidos sobre la política social y el gasto público, y que haya, ¿no? y tratar de desmonopolizar. O sea, sé que esas presiones existen, ¿no? Y que a veces hay que encontrar equilibrio. Ahora, yo creo que en este caso está desmedido, ¿no? Está desmedido, porque no puede ser que yo me ponga fuera un convenio colectivo como el de la forestación porque consiguieron un punto más de aumento salarial. Trabajadores que le quedan en la mano 11.000 pesos. Porque eso después tenés que explicarlo en un barrio, ¿no? Después pisas un... O sea, acá no tenemos gerentes que los elegimos por concurso para dirigir la economía. Tenemos partidos políticos que tienen su historia, que se forjaron al calor de determinadas luchas, que después tenés que ir al barrio a explicar en La Teja por qué al trabajador tal vos en ese convenio no participaste. Si los compañeros de supermercado arrancan correctivo anual, lo mejor para el Poder Ejecutivo y para el Frente Amplio es votar en contra de que la trabajadora del supermercado, si la inflación se dispara, ya que cobra poco, por lo menos que su salario no pierda. Bueno, capaz que hay compañeros que piensan así en el Poder Ejecutivo. Yo creo que la política salarial es de todo el Poder Ejecutivo, por más que pueda haber acentos de uno y otro, porque hasta que uno no salga y diga, no, yo no tengo nada que ver y revisémosla, es de todo el Poder Ejecutivo, pero que es un profundo error. Pero ¿Va a pagar un costo político el Frente Amplio? Claramente, claramente. A ver, si vos te enfrentás, alguien piensa. Yo miraba hace 1 año y pico cuando asume Dilma, la primera medida que toma en el reclamo de su ministro de Economía, puesto sobre la base de los consensos de Washington, es un recorte del seguro de desempleo. Y el movimiento sindical tuvo una actitud muy pasiva, para mi gusto, brasilero, de cuestionar esa medida de recorte del seguro de desempleo. Es más, en algunos casos salió hasta fundamentarla de que era inevitable, ¿no? Porque el seguro de desempleo parecía que de golpe era el que generaba la informalidad. Más allá de la opinión de algunos dirigentes, en los sectores populares cayó como un gran balde de agua fría. Es decir, asumís y lo primero que hacer es recortar derechos. Después tuvo que recurrir a esos sectores populares para evitar lo que fue el proceso institucional que terminó con el impeachment, que en mi opinión, sin delito de responsabilidad, sin crimen de responsabilidad, carece de legitimidad y es más parecido a un golpe que otra cosa. Ahora, no estaban los sectores populares porque en realidad tuviste un conjunto de medidas que operaron en contra. Yo creo que la política salarial del gobierno en toda esta línea es una política compleja. Yo no estoy hoy en crecimiento, pero tendríamos un lío más grande. Te pongo un ejemplo. Los sectores que crecen más de 4% del producto, ¿no? O sea, para estar considerado un sector dinámico tenés que estar creciendo por año más de 4% del producto. Esos sectores dinámicos tienen una fórmula que es muy parecida al empate. Entonces, si yo fuera sindicato de ese sector, que no soy en este momento, ¿no? Y tengo que presentar un convenio colectivo que dice, bueno, tu sector está creciendo por encima de 4 puntos del producto anualmente, como nunca antes, maravilloso, y tu salario va a empatar. Yo he trabajado ese sector y decir, pero muñeco, ¿por qué? Si no negocio ahora un crecimiento, ¿cuándo lo voy a negociar? Un dato más. A ver, el año pasado la economía creció apenas 1 punto. Este fue un dato económico muy difundido. La recaudación de IRPF franja 1, que es el IRPF que recauda sobre la ganancia empresarial, creció 10,4. En términos reales, descontada la inflación, valores en términos reales. Y no fue que creció 10,4 porque hicimos una reforma tributaria en la que modificamos las tasas. No, con idénticas tasas, año 2015 que año 2014, creció 10,4 en términos reales cuando creció apenas 1 punto de la economía. Es hora de que miremos, también en la negociación salarial,
que yo puedo entender que hay sectores económicos que están en problema, que no tienen posibilidades ni espalda, y si es así, no vas a reclamar, no vas a ir contra la realidad. Pero también hay que entender que tenés sectores enteros, la industria frigorífica, el sector de la forestación, el sector de las grandes superficies de comercio, que le sobra como para otorgar condiciones de vida mejor a los trabajadores, y tenemos ahí los salarios más sumergidos. Todavía nos falta un segundo escalón de la discusión salarial, de que no puede ser una pauta rígida para todo el mundo y tendría que tener componentes de mayor flexibilidad, ¿no? Oscar, me quedan 30 segundos y te quiero preguntar, en tu carácter incluso de exdiputado, integrante del Partido Comunista, estas reuniones de los sub-60, digamos, que se están dando en el Frente Amplio, esta idea de recambio generacional, ¿cuál es el objetivo? ¿Se van a seguir haciendo? 30 segundos me quedan, ¿eh? Sí, ha habido montones. Una salió pública, pero ha habido montones y tiene que haber más. O sea, lo que le falta a veces a la izquierda es sentarse, en este caso, por ejemplo, claramente, ¿no? Sentarse a conversar un poco más y mirarla lejos, ¿no? A veces son para eso, a veces para mirar la realidad política y cómo se está, pero reuniones hay de todo tipo, a veces formales y públicas. Yo salgo de esta reunión y voy a un acto que invitaron compañeros de un sector del frente. Creo que hay que hacer y muchas. Objetivo preciso, claro, programa y estatuto no tienen, pero me parece que la izquierda también se construyó. A ver, la CNT se construyó el nombre entre las distintas tendencias que formaba el movimiento sindical en el bar Sportman frente a la universidad a las 3 de la mañana cuando ya no encontraron acuerdo con nada. O sea, creo hay una línea de construcción que es la línea formal, estatutaria, las instancias de organización, de los colectivos, y otra línea de la confianza personal. Yo me siento a conversar, pero no con gente de izquierda, con gente de derecha, entender de todos los colores, sin drama. Me parece que eso es un componente a favor y tal. En general, a veces son públicas, a veces menos públicas, ¿no? Oscar, gracias por acompañarnos, ¿eh? No, gracias a usted. Amigos, llegamos al final. Los invitamos con mucho gusto, como siempre, para el próximo lunes aquí en Asuntos Públicos para una nueva entrega de Contrapunto. Que pasen muy bien, buena semana, ¿eh? Chau.